tomar asiento, mis hermanos. Así. En esta tarde, mis hermanos, estaremos escuchando las primeras dos palabras de nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Vamos a pedirle a nuestro hermano, a nuestro primer hermano, a los dos hermanos de la primera y la segunda palabra. Amén. Adelante, nuestro hermano. Como dice el filósofo de Güemes, primero el uno y luego el dos. Bien, hermanos, en esta tarde damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar esta hermosa tarde aquí en la casa de Dios, hermanos. Creo que Dios es bueno, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros, cada uno de nosotros, al permitirnos estar esta tarde aquí, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en la primera, en San Juan. Ahí tendremos la lectura de esta tarde, hermanos. Creo que Dios, hermanos, en el gran amor que tiene a cada uno de nosotros, hermanos, nos da ese perdón que tanto nosotros hemos necesitado a través del tiempo, hermanos. Muchos vivimos en algún tiempo quizá perturbados por causa de situaciones que nos pasaron en nuestras vidas, pero Dios es bueno, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 23 de las Lucas, hermanos, y puestos de pie, por favor, por respeto a la palabra de Dios, hermanos. San Lucas, por favor, ahí en San Lucas, hermanos. San Lucas 23, verso 34, hermanos. Si ya lo tienen, puede decir un fuerte amén. El que no tenga Biblia puede compartir con el hermano que está al lado, hermanos, o joven, señorita, por favor comparta para que puedan a su vez tener la oportunidad de leer esta primera palabra, hermanos. Dice la palabra de Dios así: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bien, hermanos, esta es la primera palabra, hermanos, que en esta primera, pues es la primera parte de las 7, hermanos. Creo que Dios ha sido bueno, hermanos. Primeramente Jesucristo, hermanos, fue un fiel exponente y practicante del perdón, hermanos. Aquí la palabra de Dios, hermanos, pues todo es práctica, hermanos. Todo lo que vamos aprendiendo tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas diarias. Y precisamente Jesucristo fue lo que enseñó a través de su ministerio, hermanos. Él enseñó a sus discípulos, hermanos, a reconocer la grandeza del perdón divino, hermanos. Jesucristo, hermanos, enseñó a sus discípulos a perdonar a sus enemigos, hermanos. Y creo que eso no a veces cuando nos hacen algo a nosotros, no es muy agradable. Hermanos, en el Antiguo Testamento, hermanos, Esaú perdonó a Jacob porque él le robó la bendición que le tocaba a él, hermanos. Como él, a través de suplantarlo, hermanos, le robó la bendición de su padre Isaac. Hermanos, vemos cómo José, hermanos, perdonó a sus hermanos que lo vendieron como esclavo, hermanos. Vemos una y otra vez cómo nos ponen el ejemplo en nosotros, hermanos, cómo se tiene que perdonar al hermano. Pero cómo reaccionamos nosotros cuando nos lastiman, cuando nos hacen algo. ¿Cómo reaccionamos? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Por qué? Porque a Jesucristo, si recordamos cómo lo hicieron sufrir, cómo lo latillaron, cómo le punzaron su costado con la espada, hermanos, con la lanza, hermanos. O sea, hermanos, el odio produce enfermedades, hermanos, enfermedades psicosomáticas, mente y cuerpo, hermanos. Son enfermedades tremendas, hermanos, que muchas veces la persona no sabe que es por el rencor que tiene hacia los demás gente. Hermanos, y precisamente el que odia nunca podrá ser feliz, hermanos. Precisamente el propio odio le va a destruir su vida y su vida y lo va a destruir, hermanos. Así nunca va a poder ser feliz. ¿Por qué? Porque el odio está dentro de él. Vemos las cárceles como están, hermanos, llenas. Las cárceles están llenas, hermanos. Están llenas de gente
que odia al juez que lo condenó, odia al policía que lo metió a la cárcel. ¿Pero por qué? Porque de toda acción hay una reacción. A través del pecado ellos están en ese lugar, hermanos, y luego generan resentimiento, generan rencor, generan odio. Hermanos, pero aquí, hermanos, el resentimiento, como su nombre lo indica, es volver a sentir, volver al pasado. Sentir es decir, si nosotros traemos al pasado nuestro presente al día de hoy, eso es volver a sentir, hermanos. Eso es resentimiento. Y eso no está bien ante los ojos de Dios, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque quizá muchos cometemos errores, hermanos. Pero, ¿saben una cosa, hermanos? Los errores nos sirven como aprendizaje en nuestras vidas. Porque un error que cometí no lo voy a volver a cometer. Hermanos, pero si traemos una situación que nos pasó a nuestra vida de presente, eso es resentimiento. Hermanos, eso no es de Dios, hermanos. Eso no es de Dios. Y precisamente perdonar sin olvidar, definitivamente no es perdonar. No es perdonar, hermanos. No, nomás lo hacemos de labios para afuera, pero no lo hacemos de corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque si nos hacen una situación, si nos hacen una cosa, vuelve otra vez al pasado, lo traemos al presente y nos echa a perder el día de hoy, hermanos. Nos echa a perder. No podemos vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque traemos del pasado al presente y eso nos perjudica nuestra vida espiritual. En el día de hoy lo echa a perder, hermanos. Entonces, hermanos, si en alguna situación, si te acuerdas que, por ejemplo, tu padre te hizo alguna cosa de pequeño y la traes al presente y lo ofendes, es resentimiento. No has perdonado todavía. No has perdonado lo que te hicieron en el pasado, hermanos. Y precisamente no puede ser uno un buen cristiano ni un buen hermano, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos ese resentimiento en nuestro corazón y no podemos vivir tranquilos, hermanos. Aunque muchas veces nos pongamos la máscara de la alegría, hermanos. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, está mucho más allá de lo consciente, hermanos. Nosotros tenemos lo consciente de lo que estamos aquí, pero eso está en el subconsciente de la mente humana, hermanos. Precisamente por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, porque todo está en nuestro corazón y en nuestra mente, hermanos. Esto es espiritual, hermanos. Y cada que nosotros perdonamos, crecemos espiritualmente, hermanos. Cada que nosotros hacemos que perdonamos al hermano, crecemos a imagen y semejanza de nuestro Creador, hermanos, porque Él es espiritual, hermanos. Precisamente el perdón, el perdón solamente significa, el que no perdona, hermanos, significa solamente almacenar odio y desamor, hermanos. El no perdonar. Entonces, tenemos que sacar todo eso, hermanos. El odio, hermanos, es como un puñal. Es como un puñal, hermanos. Es como un puñal, es como un dardo que lacera y que lastima los corazones, hermanos. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, o el que siente eso, no nos damos cuenta. ¿Ya? Entonces, perdonar sin olvidar no es perdonar, hermanos. Está tremendo la situación, hermanos. Es muy delicada, hermanos. Porque yo me acuerdo mucho de mi hermano Manuel que dice que el doctor pues trata con cuerpos físicos, pero los pastores tratan con almas, hermanos. Por eso, precisamente eso es lo delicado de la vida espiritual, hermanos. Y precisamente por eso Jesús, hermanos, Jesús tenía, en ese momento que lo estaban lacerando, lo estaban castigando, Él tenía toda la razón, hermanos. ¿Para qué? Para que Él pudiera pedirle al Padre que lo vengara, hermanos. Pero ¿qué hacía Jesús, hermanos? ¿Qué hacía en esos momentos? Precisamente Él podía sentir ese deseo de venganza de sus acusadores. Por ejemplo, el juez, los verdugos, todo, hermanos, todo lo hicieron, hermanos. Violaron toda la ley judía, violaron la ley romana, hermanos, y sin embargo, hermanos, a Él, hermanos, como quiera lo enjuiciaron. A Él no le valió, hermanos, que los milagros que había hecho, la gente que había sanado, la gente que había visto, hermanos, todo eso lo olvidaron y sin embargo transgredieron todas las leyes, hermanos. ¿Para qué? Para que Él fuera juzgado, hermanos. Precisamente por eso, hermanos, Él fue vendido por uno de sus discípulos, hermanos. Él lo fue vendido por 30 monedas de plata. Era el valor de un esclavo, hermanos, eso, los 30 monedas de plata. Pues si no lo sabían, hermanos. Precisamente la acusación fue inventada, hermanos. Todo fue inventado. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliera, hermanos. Eso tenía que cumplir, hermanos, la escritura. Y precisamente, hermanos,
Él fue sentenciado a muerte, hermanos. ¿Por qué? ¿O para qué, hermanos? Para que nosotros tuviéramos vida, hermanos. Para eso fue, para se tenía que cumplir la escritura, hermanos. Hermanos, por eso, en medio del dolor, hermanos, él exclamó: Padre, perdónanos. Hermanos, es un ruego que hace el Padre él, hermanos. Porque a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor que él sentía en esos momentos, hermanos, él todavía exclamaba: Padre, perdónanos, Padre, perdónanos. Y precisamente, hermanos, ese es el perdón divino. Es el perdón divino, está al alcance de todos, de todo aquel que se arrepiente y acepta que Jesús es su único Salvador, hermanos. Ese es precisamente el perdón divino que todos y cada uno de nosotros podemos obtener si nos arrepentimos. No hay pecado muy grande que Jesús no pueda perdonar, hermanos. Precisamente por eso Él murió, por eso sufrió en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser perdonados, hermanos. Hermanos, qué grande es la salvación. Por eso siempre he dicho que grande es la salvación y a veces la descuidamos, hermanos. A veces la descuidamos. Es tan grande esta salvación, hermanos, precisamente por eso, hermanos, vemos cómo Jesucristo no solamente es fuente de amor, hermanos, Jesucristo, sino que también es expresión de amor, hermanos, a través del sufrimiento, hermanos. Cómo Él pudo dar su vida, hermanos, y se entregó así, por ti, por mí, hermanos. Él se entregó. Él no le importó sufrir. Él no le importó que lo lastimaran, que lo laceraran. Hermanos, ese es el perdón genuino, hermanos, del Señor. Ese es el perdón que da Dios. Hermanos, Jesús nos enseña a perdonar. Jesús, a través del sufrimiento que Él hizo, hermanos, nos enseña a perdonar. Quizá, hermanos, pienses en este momento que el daño, a lo mejor recibiste un daño tan grande, hermanos, que no es posible perdonar. Pero nada más quiero pedirte una cosa, hermanos. Trae a tu mente el recuerdo de cómo Jesucristo sufrió en la cruz. Todo el sufrimiento que Él tuvo que hacer, hermanos. Todo, hermanos. Él fue golpeado, hermanos. Él fue escupido, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Para que nosotros fuéramos perdonados. Hermanos, sin embargo, hermanos, la palabra Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, hermanos. Hermanos, esto es una cosa maravillosa y grandiosa, hermanos. Que solamente el gran amor que sentía Jesucristo por la humanidad pudo hacerlo, hermanos. Hermanos, este es poquito lo que yo traigo en este momento, hermanos, pero lo hice de todo corazón, hermanos. Creo que es una gran oportunidad para expresar, hermanos, la gratitud por el cual Jesucristo murió por nosotros, hermanos. Cuenta por ahí una ilustración, hermanos, que estaba un esclavo, hermanos, temblando ahí porque a él lo iban a subastar, hermanos. Un esclavo, hermanos, estaba temblando y de repente daban ya sonó el mazo donde ya se llegaba el tope de la cantidad por el cual pedía por ese esclavo, hermanos. El esclavo llorando, hermanos, porque se tenía que despedir de su familia, hermanos, y de sus hijos. Él, hermanos, llorando, hermanos, le dijo el que lo compró: he pagado un alto precio por ti. Y él movió la cabeza y dijo que sí. Dice: pero te he comprado por una razón. ¿Cuál? Te he comprado para que seas libre. Y le quitó las cadenas y eres libre ahora. Así es Jesucristo, hermanos. Jesucristo, hermanos, es lo que ha hecho Jesucristo hoy, hermanos. Él precisamente nos perdona, porque el perdón libera el alma, hermanos. Cada que perdonamos liberamos nuestra alma, hermanos. Nuestra alma puede estar atado de odio, de resentimiento, de rencor, pero cuando perdonamos, nos liberamos. Precisamente es lo que hizo Jesucristo. Él nos libera, hermanos, porque solamente el que perdona es perdonado, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, que en cierta ocasión Pedro se acercó al Señor y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano porque pega contra mí? ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7, hermano. Es tremenda la palabra de Dios, hermano. Y qué difícil si vivimos en la carne. Por eso tenemos que alimentar la vida espiritual cada día, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el perdonar es una decisión. El perdonar es un crecimiento espiritual diario. Es una promesa divina el perdón, hermanos. Y precisamente libera el alma. Precisamente cuando perdonamos nos permite vivir libres, sin cadenas ni ataduras, hermanos. Ese es el perdón.
divino, el perdón que da Dios, hermanos. Y precisamente, hermanos, ¿cuánto debe perdonar? En cada momento, en cada instante que te ofenda, tienes que perdonar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos, en esta hermosa tarde. Una palabra, hermanos, fácil de decir, pero difícil de poner en práctica. Padre, perdónalos porque que no saben lo que hacen. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por nuestro hermano. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me da ahora, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a ponernos en pie, hermanos, por respeto a la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y abramos nuestra Biblia, hermanos, en el libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 43, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Ayúdanos, Dios, habla en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Tome su lugar, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que esto que estamos recordando hoy, hermanos, fue una realidad, no fue una película, no fue algo ficticio, hermanos, fue una realidad, hermanos. Hasta hoy en día, hermanos, todavía se escuchan esos clavos, hermanos, ese martilleo, hermanos, en el cual nuestro Salvador estaba siendo crucificado. Estas palabras, hermanos, estas últimas palabras que el Señor expresaba en la cruz del Calvario, hoy en día, hermanos, todavía siguen teniendo poder, siguen teniendo el mismo poder que hace cerca de 2000 años. Esa palabra, hermanos, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, son unas palabras dichas hacia un, hermanos, hacia un hombre, hermanos, hacia un malhechor, hacia un criminal, hermanos. Porque el Señor, hermanos, su palabra dice que Él vino a los perdidos, Él vino a los pecadores, hermanos. Y esa palabra, hermanos, cuando aquel hombre estaba clamando de esa manera, hermanos, aquel hombre estaba clamando, dice la Biblia que había dos hombres que habían sido crucificados por el Señor, uno a su derecha y el otro hacia su izquierda, hermanos. Había dos malhechores y en medio estaba el Señor, dos malhechores y en medio un justo, hermanos, muriendo por los injustos. Ese hombre, hermanos, que dio su vida en rescate por usted y por mí, se llama Jesucristo. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, hermanos, la palabra de Dios que aquel hombre le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice, hermanos, que estando ya en la cruz crucificado el Señor, hermanos, en alguna manera su porte, su manera de estar soportando esa opresión, hermanos, su manera de estar, hermanos, soportando esos clavos en sus manos y en sus pies, hermanos. Aquel hombre pudo ver su expresión, hermanos. Cuando aquel hombre se veía el rostro del Señor, cómo estaba sufriendo, cómo estaba, hermanos, padeciendo también por él. Esas palabras, hermanos, esa primera palabra de seguro hacía hueco en su mente, hermanos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor, hermanos, exclamó esa palabra y sin duda aquel malhechor, hermanos, se le quedó grabada esa palabra y hacía eco en su mente y en su corazón. Esa palabra de poder, hermanos, influyó sobre el corazón y sobre la mente de sus compañeros en condenación. Había, hermanos, también sabe una cosa, había unas similitudes entre esos dos hombres que se encontraban en esa cruz, hermanos. Había unas similitudes, hermanos. Y notemos, hermanos, cuáles eran esas similitudes de ambos malhechores. Los dos eran ladrones. Los dos eran ladrones. Los dos merecían ese castigo. Los dos, hermanos, eran unos ladrones. Los dos merecían el castigo. Los dos estaban a la misma distancia de Jesús, uno a su derecha y otro a su izquierda. Tenían la mirada puesta en el Señor.
Los dos escucharon la palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los dos tuvieron la misma oportunidad, hermanos. Esa era las similitudes entre esos dos ladrones que se encontraban junto al Señor. También había unas diferencias entre ambos ladrones. Uno estaba a la derecha, el otro a la izquierda. Uno dejó de injuriar a Jesús, el otro no dejó de injuriarlo. Uno le decía: si eres el Cristo, el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Mas sin embargo, el otro dejó de injuriarlo. Uno confesó su culpa, el otro no confesó su culpa. Uno le pidió al Señor perdón, el otro no le pidió perdón. Uno recibió respuesta, el otro no recibió respuesta. Uno deseaba la salvación de su cuerpo, el otro deseaba la salvación de su alma. Uno se salvó, el otro se perdió. Uno murió siendo ladrón, el otro murió perdonado. Uno resucitará con los santos en el rapto de la iglesia, el otro resucitará con todos los injustos para el juicio eterno, hermanos. Pero las palabras de este hombre decían: Padre, Dios, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa era una palabra de clamor, hermanos. Era un ruego, hermanos, porque estaba sufriendo, porque estaba padeciendo en esta vida. Pero sabe una cosa, hermano, el Señor Jesús escuchó ese clamor y le dijo: de cierto te digo que hoy, no mañana, el Señor le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Oiga, hermanos, un malhechor, un hombre que tal vez había matado, había robado, había violado, hermanos, siendo perdonado y yendo al mismo paraíso donde estaba Jesús, hermanos. Puede ser incongruente, pero sabe una cosa, hermanos, el Señor Jesús, hermanos, a eso vino, a salvar lo que se había perdido. Dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Hermanos, que en su mente todavía, hermanos, en la mente de este hombre todavía retumbaba esa palabra de perdón. Y sabe una cosa, hermanos, dice la palabra de Dios que hay un infierno, que hay un lago de fuego hirviendo, hermanos, para el diablo y sus ángeles. Dice la palabra de Dios, hermanos, que si existe el infierno, mucha gente lo duda, hermanos. La palabra de Dios nos dice que sí existe un lugar de tormento. Dice en San Lucas, capítulo 16, hermanos. Libro de San Lucas, capítulo 16. Porque mucha gente todavía hoy lo duda, hermanos. Mucha gente todavía dice que no hay infierno, que no hay un lugar de tormento. Y de ese lugar de tormento es del cual aquel hombre, aquel malhechor, no quería ir, sino que quería escapar. San Lucas capítulo 16, versículo 22, dice la palabra de Dios: también vosotros ahora tenéis tristeza. San Lucas 16, 22, le dije, hermano. Amén. 16, 22 dice la palabra de Dios, hermano. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El infierno, hermanos, existe. El lugar de tormento existe. Jesús puede salvar al más vil pecador, a la más vil pecadora. No importa si haya sido un asesino, no importa si haya sido una prostituta, no importa si haya sido un adicto, no importa si haya sido un borracho, no importa, hermano. El Señor Jesús vino a los pecadores, hermano. Amén. Vino a salvar a los pecadores. Pero cuando el pecador se arrepiente de corazón, cuando aquel hombre pide perdón, como lo estaba haciendo este hombre en la cruz del Calvario, reconociendo a Jesús
como su Salvador. Por fe, no es por obras, sino es por fe. Entonces, hermanos, ante los ojos de Dios dejó de ser ladrón, porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero esto es para el hombre o para la mujer que acepta a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. El problema de hoy de la humanidad, hermanos, es que piensan que son inmortales, que son de fierro, que nunca va a suceder esto. Tal vez le va a pasar a otro, pero menos a mí, y la muerte es real. La pregunta es, ¿estamos preparados para la muerte? ¿A dónde va a ir nuestra alma cuando partamos de esta tierra? ¿A dónde va a ir nuestra alma? La respuesta de Jesús al malhechor, hermano, fue esta: de cierto te digo que hoy, si tú quieres empezar una nueva vida, no es mañana, es hoy. La oportunidad que Dios está dándote es hoy, amigo y amigo que nos estás visitando. Si no tienes a Cristo en tu corazón, el Señor te dice que hoy puedes empezar una nueva vida en el paraíso. Amén. Mientras haya vida, hay esperanza. Una vez yendo a la muerte, se acabó la esperanza, se acabó todo. Solamente están de vida para que confieses a Cristo como tu único y suficiente Salvador. En San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, la misma oportunidad es para nosotros, la misma oportunidad es para ti, amigo que nos visitas, pero déjame decirte a ti, hermano, que ya tienes a Cristo en tu corazón, esto fue real. Esto fue una realidad, que Jesús pagó tu pecado y el mío en la cruz del Calvario. Tenemos que valorizar eso, ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No debemos de andar jugando con las cosas de Dios, porque lo que Jesús hizo fue real. Él no vaciló y Él fue y se puso en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Que Dios los bendiga en esa hora. Y hermanos, nuestros hermanos de la tercera, cuarta y quinta palabra. Adelante, hermano. Sí, hermanos y amigos en esta tarde que nos visitan, Dios los bendiga en esta hora. Vamos a ver la tercera palabra, hermanos. ¿Están contentos? ¿Tienen calor? ¿O tienen frío? Vamos al libro de San Juan, capítulo 19. San Juan 19, 26 y 27. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por respeto a la palabra de Dios. San Juan 19, 26 y 27. Dice la palabra de Dios así, San Juan 19, 26 y 27. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Padre bendito, Señor, en esta hora te damos gracias por tu grande misericordia, mi Dios, al permitirnos, Padre bendito, estar aquí en tu casa de oración. Ahora yo te ruego y te pido, mi Dios, que tú seas conmigo. Perdona mis pecados, Señor, mis faltas, quítame todo lo malo de mi corazón, mi Dios, y que el Espíritu Santo me use, que el Espíritu Santo esté también, mi Dios, con la iglesia en esta hora, para que ellos también, Señor, puedan aprender y entender, mi Dios, esta parte de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Mi pregunta es: ¿por qué me vuelve a tocar esta segunda palabra, la palabra del deber? A mí, en lo personal, hace un año me tocó esa misma pregunta, el deber, ¿por qué? ¿Sabía usted que el deber, no el deber de deber dinero, no, el deber de que usted tiene como madre
del que yo tengo como padre hacia nuestros hijos. La palabra del deber encierra muchas cosas, pero por el tiempo es muy poco. Y vamos a ver aquí cuando le dice el deber de Jesús hacia su madre: mujer, he ahí tu hijo. Rápidamente yo le voy a decir por qué el Señor Jesucristo, clavado ahí en esa cruz, ahí en el sufrimiento, y yo recordando en un tiempo cuando yo tenía una enfermedad, y esa enfermedad no me hacía soportar nada, ni que mi hijo me hablara, ni la música, nada. Pero se imagina usted, se imagina al Señor Jesucristo colgado en ese madero, ya clavado, y diciendo, ¿sí?, el deber de él. Él se preocupó por su madre, diciéndole: mujer, he ahí tu hijo. Él estaba haciendo algo en lo cual muchos de nosotros como seres humanos, hermanos, a veces cuando en una enfermedad no tenemos ni aliento para hacer nada, simplemente ni para venir a la iglesia, ni para hacer nada de lo que nosotros hacemos espiritualmente, ni nos acordamos de nada. Él estaba dando, fíjese bien, él estaba dando algo a Juan el amado, el discípulo amado. ¿Por qué se lo daría a él? ¿Por qué le diría a la mujer: mujer, he ahí tu hijo? A María, a su madre. Mire, fíjese bien, en vez de preocuparse por el sufrimiento de él, una agonía tan fea, él se preocupa por su madre, diciéndole esto: mujer, he ahí tu hijo. Él no se preocupaba por otra cosa. Él se preocupaba por decirle algún consuelo para que en Juan iba a ganar otro hijo. ¿Sí? En Juan iba a ganar otro hijo. Mire, dice aquí, él estaba preocupado por su madre, en la seguridad social de su madre. ¿Qué ejemplo tan grande ofrece Jesús en la cruz al honrar, dice, a su madre? Y él estaba cumpliendo, dice, con el quinto mandamiento. Nos vamos a Éxodo capítulo 20, 12. ¿Sí? Él estaba cumpliendo con ese mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Él se preocupó por su madre. La pregunta es: ¿por qué a Juan? ¿Dónde estaban los hijos de María? María tuvo más hijos, por ahí dicen que no tuvo más que al Señor Jesucristo. Pero si ustedes estudian la Escritura, tuvo más hijos. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los discípulos? Como muchos de nosotros a veces no quisimos entrar ahí, estábamos de lejos, mirando todas las cosas, ¿sí? Ahí de lejos. Pero María y Juan y otras dos Marías más estaban ahí al pie de la cruz con el Señor Jesucristo. Y entonces fue que le dijo: mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu hijo. El deber de Jesús como hijo hacia su madre le estaba dando un compromiso a Juan. Fíjese bien, el libro de Éxodo nos dice ya que el Señor Jesucristo estaba honrando a su madre en esta forma. Hoy en día, hermanos, vivimos rodeados por una generación de hijos, ¿sí?, que en poco o en nada les interesan los padres. Hombres ya ancianos van y los meten a los asilos, ¿sí? Y muchos de ustedes se han dado cuenta, en los periódicos, en todo hemos visto cómo hijos matan a sus padres. ¿Cómo los irá él? No lo sé, ¿sí? Pero hoy en día vivimos rodeados por una generación de hijos que en poco o en nada estiman a sus progenitores, dice, y los ancianos son maltratados. ¿Sí? Ahí de ustedes, hijos, ahí de ustedes, jóvenes, si sus padres no los instruyen bien en las cosas de Dios, y que al rato tengan a sus padres metidos allá en un asilo, ¿sí? Y ese deber como hijos, el deber primero como padre es de enseñar a nuestros hijos, y luego el deber de sus hijos hacia nosotros. Pero fíjese bien, rápidamente, la confianza de Jesús hacia Juan
Él tuvo confianza de decirle, oye, he ahí tu madre, he ahí tu madre. Esta expresión, he ahí tu madre, responsabiliza al apóstol Juan, el apóstol Juan, el amado. Lo responsabilizó, no por quitarle la responsabilidad a los hijos, sino darle una responsabilidad, porque decíamos, los apóstoles no estaban presentes ahí, ni los hijos de María, ni los hermanos de Jesús. Ellos estaban lejos de ahí. Pero dice aquí, le responsabilizó la confianza de Jesús hacia su discípulo, he aquí tu madre. Esta expresión, he ahí tu madre, responsabilizaba al apóstol Juan para que a partir de ese momento ministrara a María. El apóstol Juan estaba preparado para ministrar, para enseñar a María de tan grande dolor que iba a sufrir María, la muerte de su hijo. Él estaba preparado para ministrar en lo espiritual a María, para ayudarla en aquellos momentos de tal humana desesperación. La pregunta es, ¿usted está preparado, hermano, para cuando un hermano esté en un conflicto, esté en una situación de estas? ¿Está preparado para usted curar a esa oveja? ¿Para usted a ese hermano llevarle palabras de aliento? ¿O va a ser allá como en Job, cuando aquellos hombres fueron y le dijeron a Job, mira, a ti te pasa esto por esto y por esto? Hombres no preparados, porque haz de cuenta que le estaban diciendo a Job por qué le pasaba eso. No, si nosotros estamos preparados es para llevar palabras de aliento a nuestro hermano, no para decirle nada, simplemente para llevarle, para ministrarle espiritualmente a nuestro hermano, ¿sí? Y aquí dice, Juan estaba preparado para ministrar, ¿sí? Hoy en día sí necesitamos preparar a líderes para la gran tarea de curar ovejas, cristianos que sepan interpretar el dolor al prójimo. Mire, vamos a Lucas capítulo 10, rápidamente, Lucas capítulo 10. A veces nosotros como cristianos, hermanos, vemos la necesidad de nuestro hermano y ahí lo dejamos tirado. ¿Sí? Ahí lo dejamos tirado. Lucas 10:30, rápidamente. Lucas 10:30. Y respondiendo Jesús dijo a un hombre, desciende de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, dice, viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba viéndose cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y llegándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón, dice, y cuidó de él. Y otro día al partir sacó los denarios y diólos al huésped y le dijo, cuídamele, y todo lo que de más gastes, yo cuando vuelva te lo pagaré. Fíjese, ¿qué enseñanza nos enseña aquí? La confianza de Jesús hacia su discípulo, ¿sí? Dios nos va a dar una tarea, pero a usted que es fiel a Dios, porque el que no es fiel a Dios, Dios no le puede dar nada, ¿sí? Dios, en esta tercera palabra, el deber de madre y el deber de hijo, ¿sí? Pero no conforme a eso, sino el cumplimiento de esta palabra. Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Juan respondió inmediatamente al encargo que el Señor le hizo. El Señor le encargó, te le encargo. ¿Sí? A muchos de nosotros el Señor nos ha dado encargos y no los cumplimos. Amén, ¿verdad? ¿O no? ¿Están enojados? ¿Están contentos? El Señor nos da muchos encargos y no los cumplimos, ponemos pretextos, excusas, nos excusamos y no lo hacemos. Pero el apóstol Juan cumplió con lo que el Señor le dijo y se hizo cargo de María.
Juan respondió inmediatamente al encargo hecho por el Señor. ¿Y cuántos de nosotros no respondemos al encargo que Dios nos hace? Para terminar, le recibió en su casa. ¿Para siempre? Para siempre no. Por un tiempo nada más. Por un tiempo. ¿Sí? Porque luego dice la Escritura que María y sus hijos estaban unánimes esperando el día del Pentecostés. Estaban esperando algo. Ahorita lo vamos a ver. No fue para siempre. Pudo haber sido un alojamiento temporal, porque descubrió en el libro de los Hechos que María y sus hijos esperaban la promesa en el día del Pentecostés. Hechos 1:14, rápidamente ahí. Dice la palabra de Dios: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y aquí dice, con sus hermanos. Ya algo estaban esperando. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Finalmente, esta palabra descubrimos la lección espiritual de que en Cristo se une la raza humana. Empezamos en un principio donde la raza humana estaban separados, los apóstoles y los hijos de María, los medios hermanos de Jesús. Pero Cristo aquí viene a unir. La pregunta es, cuando usted no está unido como cristiano, cuando no estamos unidos, una muerte nos une. ¿Verdad que sí? Siempre va a ser así. Tenemos años de no vernos, hermanos carnales, una muerte nos va a unir. Pero ¿por qué Cristo mejor no nos une? ¿Sí? Cristo nos debe de unir en todo tiempo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Finalmente la palabra. Aquí descubrimos la lección espiritual de que en Cristo se une la raza humana. Juan 17:21. Y con eso terminamos. El libro de Juan 17:21 nos dice: para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean en nosotros una cosa, para que en el mundo crea que tú me enviaste. Dice el 23, yo en ellos, dice el 22, perdón, y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa, y yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los que has amado, como también a mí, me has amado. La unidad de la fe. Efesios capítulo 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados, a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Con esto terminamos. ¿Cuál es su deber como madre, como padre? ¿Cuál es su deber como hijo? Ahí más adelante no veremos si no cumplimos con ese deber como padres y como hijos. Padre bendito, gracias, Señor, por tu grande misericordia. Padre, solo te ruego y te pido, Señor, la honra y la gloria es para ti, mi Dios. Yo solo te pido que tú nos sigas dando sabiduría, que el Espíritu Santo nos siga guiando, Señor, y tratemos de ser lo mejor, Señor, para honra y gloria tuya. En nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, se me olvidaba que cada vez que el hermano se pone aquí enfrente que trae casco. Ahora que dijo que Dios nos da un encargo y no lo cumplimos, me toca a mí la piedra ahora que me tocó de secretario de los jóvenes y no cumplí bien con mi trabajo. Pues bueno, ahora les pido que busquen en sus Biblias Mateo 27:46. ¿Lo tienen? Y vamos a leer.
Lo voy a leer y dice así. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a orar. Todo eso que estás en el cielo, te pido que me uses, Señor, así como los hermanos que has usado. También te pido que uses a los hermanos que restan para explicar tu palabra, Señor. Porque todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo, muy amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Bien, antes de empezar, quiero tomar unos minutos para que ustedes no malinterpreten la relación entre el Padre y el Hijo. De que vamos a hablar de que el Hijo fue el que ofreció un sacrificio al Padre para borrar nuestros pecados. Porque en primer plano podemos tener la imagen de un hijo benevolente tratando de persuadir a un padre renuente a no ser algo para rescatar a la humanidad, para rescatarnos del pecado. Por las Escrituras dicen en Isaías 53:10 que con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está, la misma palabra, la misma Biblia nos dice que Dios fue el que quebrantó a su propio Hijo, ya que en él nació primeramente en el corazón de Dios el sacrificio de su Hijo para perdonar nuestros pecados. Bien, ahora sí vamos a empezar. Solo en la cruz, hermanos, podemos ver el cambio, sin cambios, el amor de Dios. Es aquí donde más lejos ha llegado el ambicioso rescate de Dios para el rescate de la humanidad. Dios personalmente vino a nuestro lado del abismo, dispuesto a sufrir por y con nosotros, sin tener que hacerlo, pero Él vino, porque Él nunca nos deja solos. Es en el Gólgota donde su amor se desbordó con equívoca y claridad y brillantez. Es ahí donde hubo un auténtico encuentro entre Dios y el hombre. Pero ahora llegamos al más extremado tormento que sufrió el Señor Jesús en toda su pasión: el desamparo de su Padre. El desamparo de su Padre en medio de injurias e indignidades que sufría de parte de los hombres, ya que los hombres, Él estando colgado en la cruz, los hombres se burlaban de Él, le decían injurias, lo maldecían. Pero este desamparo se vio simbolizado mediante un eclipse de sol extraordinario y milagroso, cuando años atrás la luz de una estrella lo anunciaba, ya que era la luz del mundo, como dice Juan 8:12. Pero esta oscuridad tenía por objeto simbolizar el conflicto Cristo-Satanás, o simbolizar la oscuridad de su propio desamparo. Hay que recordar que en Egipto la última plaga antes de la Pascua fuera de las tinieblas, como lo dice en Éxodo 10:21, y justo en ese momento antes de la Pascua el cordero estaba siendo inmolado. Cuando estaba siendo inmolado, la oscuridad cubrió la tierra como un manto, y solo cuando Él murió, la luz volvió a cubrir la tierra. Pero a pesar de que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, en este momento lo apartó de su Hijo, le retiró la luz a su propio Hijo cuando fue pecado por nosotros, porque Él cargó nuestros pecados, como dice en Isaías 10:4 también, que Él cargó nuestras enfermedades. Y mientras el cielo le negaba un rayo de luz, y mientras la tierra le negaba una gota de agua, Él no dudó en sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Él mismo en lo más profundo de su corazón y sentimientos experimentó nuestras tinieblas. Él cargó todos nuestros pecados, a pesar de que usted ya yo no he nacido, yo también no nací en aquel tiempo, pero Él ya sabía. Él está, si nosotros estamos aquí es porque esos eran los planes de Dios, que estuviéramos aquí. Así como yo estoy ahorita, estoy aquí, es el plan de Dios. Pero al cargar en nuestras tinieblas, Él experimentó, Él no pudo disfrutar la luz de la comunión con Dios. En otras palabras, cuando el Padre abandonó al Hijo, la Trinidad no se dividió en dos, sino que fue una ruptura de la comunión entre el Padre y el Hijo.
fue la ruptura de la unidad fundamental entre el Padre y el Hijo. En ese entonces el Señor tenía la soledad que el Señor estaba sufriendo era tan apabullante y era tan pavorosa que solo emergiendo de su sombra pudo pronunciar unas palabras de angustia: Elí, Elí, lama sabactán, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Extraña queja salía de la boca del Señor Jesús, en quien el Padre tenía complacencia y sobre todo lo amaba, porque como todo padre ama a su hijo, más siendo él el único hijo, el unigénito. Sin embargo, el Padre lo abandonó en medio de sus grandes sufrimientos, y por un motivo tan grave el Señor se sentía abandonado por el Padre, pero aún con esto fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay ningún testigo de Jehová aquí, porque ahora los testigos de Jehová sacan que el Señor no murió en una cruz, sino en un simple palo, en una simple estaca. Por al final y al cabo murió en un madero y murió por nuestros pecados. Pero mientras el Señor estaba ahí en la cruz, no tuvo ningún amigo desde abajo que le diera palabras para aliviarle. No vino ningún ángel, no fue enviado ningún ángel para librarle como le sucedió a Abraham y Isaac cuando Abraham iba a crucificar a su hijo, cuando Dios se lo pidió. Entonces cuando Abraham iba a crucificar a Isaac, se oyó del cielo la voz de Dios, que no poseía la mano sobre su hijo. Así en este momento Dios no se le apareció el ángel como se le apareció a Abraham. Pero ahora no tenía ni uno ni lo otro, no tenía ni el amigo ni el ángel. Dios ocultó su rostro completamente de él. Pero pregúntate por qué. ¿Por qué? Porque Cristo estaba hecho pecado y maldición por nosotros. Porque tengamos bien claro que Jesucristo en su naturaleza humana no solo fue víctima por el pecado, no solo pagó la pena por el pecado, sino que sin culpa alguna no conoció pecado. Pero sufrió en sí el efecto directo e inmediato de la culpa, que es la muerte espiritual, en la cual consiste que no hay comunión con Dios. Dios el Padre lo amaba como al Hijo, pero lo rechazaba como sustituto. Así como cuando nosotros los jóvenes, cuando yo estaba niño, cuando iba a jugar y llevaba todo sudado, mi padre me mandaba a bañar. ¿Por qué? Porque estaba sucio. Así como está mi padre, así él me mandaba a bañar. Así el Padre no lo rechazaba por ser su hijo, sino porque él estaba cargando nuestros pecados, estaba contaminado del mundo. Es por eso que aquí fue donde el Señor pronunció su más dolorosa queja, su dolor de angustia, porque el Padre lo había abandonado. Hasta entonces el Padre había estado con él, pero ahora se alejaba de él, no física, sino moralmente. Esta es la notable diferencia entre el abandono físico y el desamparo moral, en que se fue de él físicamente, pero moralmente estaba con él, porque por lo mismo que ya se los había dicho, lo rechazaba. ¿Por qué? Porque él fue el Cordero que antes se ponía en expiación para borrar nuestros pecados. Él fue el Cordero que el pueblo de Israel mataba para borrar sus pecados. Él fue el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. ¿Y por qué? Porque como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la clara muestra de que Dios amó al mundo, tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Sin embargo, en medio de este extremado desamparo, Cristo dice: Dios mío, aunque me desamparaste, todavía eres mío. Así como nosotros cuando nuestros padres nos regañan, no por eso deja de ser nuestros padres.
O si nosotros le faltamos al respeto a nuestros padres, no por eso dejamos de ser hijos. ¿Por qué? Porque Él, bueno, está en un acta de por medio que comprueba que somos sus hijos. Así Él, al aceptar a Cristo en nuestro corazón, Él nos selló. Y nunca desde ese entonces, de ese momento ya no dejamos de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya nos selló con el sello del Espíritu Santo. Hermano, es poco como cuando les digo a los niños una frase breve, o unas palabras breves, pero no me quedo hoy con esto, diciéndoles esto, que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, como dice 1 Juan 4:4. Y sobre todo, si usted le quiere pedir algo a Dios, pídaselo de corazón, o sobre todo, no se olvide de ser agradecidos, porque mucha gente cuando le pide y Dios le contesta, se olvida de ser agradecidos. Y mucha gente está aquí sentada, y no viene a darle gracias a Dios. Y que esto fue todo. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Iván. Ya agarró tiempo del mío, ya no vamos a leer la cita. Hermanos, Dios los bendiga en esta tarde. Gracias por aceptar la invitación que le hicieron nuestros hermanos. Le doy gracias a Dios primero por permitirme parar en este lugar, y también porque aquí está mi suegra. Hemos estado orando por ella, ustedes saben, y el Señor está haciendo la obra, hermanos. Les pido que sigan orando por ella. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie y vamos a abrir ahí nuestra Biblia. Ahí en San Juan 19, hermanos, 19:28. Ahí está la quinta palabra. San Juan 19:28. Sigan con su vista, dice la palabra de Dios así. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Padre bendito que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias te damos, Señor, por esta tarde, por este día que estamos, Señor, recordando el sacrificio que tú hiciste hace más de 1000 años en la cruz del Calvario. Gracias por mis hermanos que están aquí, que hicieron el propósito de esta tarde venir a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque me tienes en este lugar. Todo te lo pido, Señor, en acción de gracias. En el nombre bendito de tu Hijo muy amado, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Esta tarde, hermanos, quiero hacerle a ustedes 2 preguntas y se la lleven. ¿De qué tenía sed el Señor? ¿Sed de justicia o sed de amor? Son 2 preguntas, hermanos, que usted debe de pensar. Si usted le dan una cachetada, usted la contesta, no se queda con ella. Si usted le dicen, mira, ahí va el hermano, quiere tomar justicia, no quiere que le digan ahí va el hermano, sino el hermanito, ¿verdad? Pero en ese instante, hermanos, el Señor, ustedes saben que el Señor no es de venganza, el Señor es de amor. En esa hora el Señor tenía sed, pero sed de amor. El Señor, hermanos, como ustedes saben, hemos leído, había sido tomado desde un día antes, una noche antes. En el transcurso de esa noche y ese día, había sido bofeteado, había sido golpeado y hasta había sido escupido. El Señor, hermanos, estaba en esa cruz donde Él estaba pagando la causa suya y mía. El Señor estaba en esa cruz y nunca la Biblia no revela que Él haya dicho ni una maldición, ni una grosería, ni una mala palabra. El Señor dijo solamente, tengo sed. Yo veo muchos hermanos que entran ahorita con aguas, van a la tienda y tienen sed. Yo los invito a que vengan, aquí hay vinagre. Tienen sed, vengan, hermanos, y prueben ese vinagre que aquel soldado romano corrió, y una mezcla de mirra y otras cosas
mojó la esponja aquella y se la puso en los labios a nuestro Señor Jesucristo. Vengan, hermanos, los invito a ver a qué saben. ¿Ustedes tomarían esto? ¿Tienen sed, hermanos? El Señor estaba teniendo también sed física en aquel instante. Dice en Mateo 15:36, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Le dio a beber, hermanos, aquella esponja, aquella mezcla. Pero hermanos y hermanas, amigos que están esta tarde, pero el Señor estaba allí, como dice un canto que han entonado aquí. Sed tengo de un amigo, sed tengo de un amor, sed tengo de un hermano que tenga comprensión. El Señor necesitaba que en ese instante, Él necesitaba que lo comprendieran, que el sacrificio que estaba haciendo ahí era por ustedes y por mí. No era por nadie más, era ese cordero que estaba sufriendo ahí en la cruz del Calvario. El Señor quería amor, hermanos, cuando nosotros estamos en la angustia, tenemos una tristeza, estamos enfermos, queremos que alguien llegue y nos abrace y nos diga, estoy contigo, ánimo, échale ganas. ¿O no han sentido ese amor usted de un hermano a veces? En una ocasión o en varias ocasiones usted no le ha dicho, levantado su teléfono, marcado su celular y dice, pastor, ore por mí, pastor, venga, estoy enfermo. Yo lo he hecho, yo tengo sed de amor. Una vez mi hermano Saúl decía que él tenía sed de esta cuando estuvo enfermo, sed de un hermano, sed de sus hermanos, verlos y que estuvieran ahí con él en esa tarde, en ese día que lo estaban operando. Él sabía que allá afuera estaban mi hermano Salatiel y mi hermana Elizabeth. Ese es el amor que nuestro Señor Jesucristo necesitaba, ese amor que él sentía que quería tener, el amor de un hermano. En una ocasión, aquí está mi madre, mis hermanos lo recuerdan, son más grandes que yo soy el más de los últimos. Estaba un tío mío agonizando en el hospital de Madero, mi tío Chano, parece que es el mayor por parte de mi papá. Estaba mi madre con él y le decía, Hermelinda, dame refresco. Estaba agonizando mi tío Chano, ya estaba muriendo. Decía, Hermelinda, dame refresco, mójame los labios de perdido. Mi mamá le dijo, Chano, te hace mal, pues dame agua. Ya el desesperado, dicen que cuando están muriendo agarran mucha fuerza, no sé. Pues dame agua. No hay, Chano. ¿Cómo no va a haber si aquí cerca pasa el río, hay mucha agua? Mi tío, que en ese instante estaba agonizando y tenía sed de que el Señor lo perdonara. Hermanos, el Señor tiene sed de hombres y mujeres que se propongan a vivir en la verdad, respetar y dar testimonio de la verdad y las mentiras. Tiene sed por conseguir entre los hombres exista ese amor desinteresado que le acompañe hasta el Calvario. Ese amor, hermanos, el Señor necesita. Siempre decimos, te invito a la iglesia, a los hermanos, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me va a dar el Señor si voy? Te va a dar esa paz que el mundo no te puede dar. Ese amor carnal, te lo puede dar tu padre, tu madre, pero el Señor te da un mejor amor. El Señor tiene sed de conquistar almas que luchen en los brazos abiertos para vivir en un mundo feliz y sencillo. Hermanos, Jesús tiene sed de almas que tomen su cruz y le sigan como los misioneros que por amor a los que necesitan
abandonan a sus familias, sus hogares, y hasta su propia vida dan por ello. Hermanos, aquella tarde el Señor, la gente le gritaba: crucifícale, crucifícale, como muchos de ustedes y yo todavía estamos gritando porque no obedecemos, no queremos beber de esa sed, de ese sed de amor que el Señor da. Estamos gritándole todavía: crucifícale. El Señor llevaba esa cruz, iba cargada, iba caminando. Él sabía que iba preparando su lugar para estar en aquella cruz, donde iba a ser clavado, donde le iban a poner en esa posición donde él iba a estar asfixiándose y iba a estar muriendo. ¿Usted prepararía su funeral desde ahorita? ¿Usted iría por una caja a la funeraria y se la traería, sabiendo que ese ataúd usted lo va a ocupar? El Señor lo hizo. El Señor, pudiendo haber mandado, Él tenía poder para que otra gente lo llevara. El Señor iba cargando esa cruz. Hermanos, en esta tarde yo los invito a que si usted tiene sed de la palabra de Dios, venga al altar cuando hagan la invitación. Venga al altar y pruebe, no de esta sed, no de este líquido amargo, no de esa sed que el Señor da, esa paz que da en nuestros corazones. Amén. Ya para concluir, hermanos, les dice: aún hoy en día nuestro Salvador, en lugar de vino, recibe vinagre. En vez de mirra, recibe hiel, pues el mundo no apreció su sacrificio. El mundo, hermanos, no ha apreciado su sacrificio porque, como ustedes saben, están haciendo su sacrificio allá en la playa. Allá está su sacrificio, moviendo las caderas y moviendo el brazo. Esa es la sed que ellos tienen, ese es el sacrificio de ellos, tonto. Pero una vez también lo hicimos y que lo hice yo, pero qué bueno que el Señor me rescató. Y aquí estoy ahora, me dio de beber. Hemos confiado en Él de todo corazón y podemos decirle, como dijo Pedro: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. No podríamos hacer mucho más para mostrarles nuestro amor, para calmar la sed de nuestros almas. Dios los bendiga, hermanos. Padre bendito, gracias te doy por permitirme, Señor, traer esta quinta palabra, Señor, para mis hermanos. Espero, Señor, que haya sido de bendición. Gracias, Señor, porque una vez tú saciaste esa sed que yo tenía. Y gracias que me diste de beber y aquí estoy. Te doy gracias, Padre, por lo bueno que has sido conmigo. Te doy gracias por lo bueno que has sido con mi suegra, que aquí la tiene. Señor, te doy gracias por mi madre y mis hermanos que están aquí, por todos mis hermanos que están aquí. Sigue bendiciendo a los hermanos que vienen atrás de mí, Señor. Sigue dándole palabra, porque todo te lo pido, Señor, en acción de gracias. Por tu Hijo unigénito, aquel que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Amén y amén. Amén. Vamos a escuchar la sexta y la última palabra. Amén. Adelante, hermano. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Cuán hermosa es la vida cristiana, hermanos. Si usted no lo disfruta, hermanos, no es culpa de esa hermosa vida, hermanos, que estamos viendo. Vamos a orar, hermanos, vamos a ver ahí en San Juan 19:30. Vamos a seguir con la vista. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar, hermanos. Gracias, mi Señor, por este hermoso momento que nos da, Señor, para compartir tu palabra, Padre Celestial, porque pudimos hacer muchas cosas, Señor,
pero todo nos es lícito, Señor, pero no todo edifica, Padre Celestial. Sé con cada una de las personas, Señor, mis hermanos que dejaron de hacer muchas cosas, Señor, con los visitantes, Padre Celestial, que dejaron de hacer, Padre Celestial, y se dieron un tiempo, Señor, para venir y escuchar tu palabra, Señor. Bendito seas, Padre Celestial, porque, Señor, nos mandaste un Salvador, Señor, y que sea la guía de tu Espíritu Santo, Señor, la que nos guíe en este hermoso momento, Padre Celestial. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hermanos, consumado es un anuncio de supremo interés a todo ser humano. Es una palabra cuyo significado debemos de comprender como un hecho perfectamente terminado. Desconocerla o desvirtuarla sería una de las tragedias más grandes de nuestra existencia, hermanos. En aquel momento Jesús da una respuesta a su Padre: he acabado lo que me encomendaste. El Señor, teniéndole un diálogo con su Padre y platicando con Él, le estaba dando cuentas, hermanos. El Señor Jesús demostraba con esto cuánto amaba a la humanidad, poniéndose en rescate por ella, poniéndose en rescate por ti y por mí, hermanos, porque nosotros, ese era nuestro lugar. Y colocar, hermanos, todo aquel que le recibiere en su corazón en una eternidad maravillosa. Dijo el Señor: porque donde yo estoy, vosotros también vamos a estar, hermanos. Una promesa, hermanos. Él murió voluntariamente cuando ya podía decir consumado es. En cuanto a su obra redentora, cuando dijo: nadie me la quita, mas yo mismo la pongo, hermanos. Qué maravilloso palabras del Señor, hermanos. Amén. Nadie me la quita, sino yo mismo la pongo. Un amor demostrado. Nuestro Señor viene a ser de dos pueblos uno solo, hermanos. De tanto que Él consumó, una de las cosas más maravillosas que consumó, vino a ser de dos pueblos uno solo, hermanos, de los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesús, consumando su palabra, haciendo un solo rebaño que oye su voz, la voz de su pastor que se levantó de entre los muertos para cuidar y hacer perfectas a sus ovejas, hermanos. Hermanos, hoy no podemos más que solamente admirar su poder y grandeza y decir con un corazón agradecido: gracias, Señor, por permitirme pertenecer a tu pueblo. Y exclamar como el salmista: y nosotros, pueblo tuyo somos, y ovejas de tu prado. Te alabaremos siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Amén. Bendito Salvador, en ti hemos cumplido todo lo que Dios habló desde el principio por medio de los profetas. En ti descubrimos que todo ha sido consumado con plenitud. Todo aquello que Dios había establecido para que todo aquel que buscara con un corazón arrepentido, hermanos, hacer no una criatura, sino pertenecer y hacer un hijo de Dios, hermanos. Amén. Bendito Salvador. Maravillosa obra de nuestro Señor, hermanos. Amén. Cristo Jesús tiene el poder para consumar su obra en ti, hermanos, y en mí. Amén. Estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No necesita nada para completar la perfecta virtud de vida, sino para ver la perfecta obediencia de muerte, hermano. Amén. Quien quiere servir a Dios
debe estar presto, hermanos, no solamente a entregar su alma y su fuerza mientras viva para trabajar en su obra, sino que debe estar preparado para renunciar a su vida cuando sea para la gloria de Dios. Consumado, hermanos, fue la derrota de Satanás, el príncipe de este mundo, que no encontró, hermanos, pecado en él. Y ahora, considerando tu perfecta obediencia, nuestro Señor dice, consumado es. Y nosotros, hermanos, su pueblo, creemos llenos de gozo y decimos, así es. Así es, hermanos. Una obra perfecta. Para otros, el sentido de esta expresión es confuso. Creen que a Cristo le faltó algo por hacer y es por eso que creen buscar algo más y andan engañando, hermanos, y siendo engañados. No se dan cuenta que buscar añadir algo a lo concluido en el Calvario es hacerse necios a Cristo Jesús, a su obra. No queda nada por hacerse más que aceptar de rodillas lo que Él pagó con su sangre preciosa, sangre que lava todo pecado. Hermanos, Dios acepta igual a un pecador que se arrepiente hoy, como a un salvo que lo ha conocido y amado durante 50 años. Pues no acepta a los que se acercan a Él por algún mérito, sino simple y únicamente por lo que Cristo Jesús hizo, y eso está consumado, hermanos. Amén. Hermanos que nos visitan, algunos de ustedes ciertamente aman al Salvador en alguna medida. Nosotros quizás lo amamos en alguna medida. Quizás están pensando que deben hacer esto y alcanzar aquello, y entonces puedes estar seguro de que eres salvo. O puedes estar seguro hoy, si aceptas a Cristo en tu corazón como su Salvador personal. Quizá pienses, pero yo siento imperfecciones. ¿Y qué? Si Dios no mira tus imperfecciones, hermano, sino que las cubre con la justicia de Cristo Jesús y las ve para quitarlas, no para cargarlas a tu cuenta. Amén. Ay, hermanos, unos pensamos, pero yo no puedo ser lo que quiero ser. ¿Y qué? Si no puedes serlo, Dios no te mira a ti por lo que eres para ti mismo, sino para lo que eres para Cristo Jesús. Amén. Hermano, no importa el tamaño de tu pecado, sea chico, grande o demasiado grande. Cristo Jesús tiene el poder para consumirlo. El Señor quiere terminar con esa carga tan pesada que a veces no nos deja estar tranquilos, hermanos. Y este es el testimonio, hermanos, que Dios nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, que consumó todo y en todo, y está sentado a la diestra de Dios Padre, hermano, oyendo e intercediendo por el corazón que lo busca, con esa necesidad de que quiere cambiar, con esa necesidad, hermanos, de esa paz que estás buscando, que no te la puede dar un psicólogo, un doctor, un maestro, una persona docta, sino solamente el acto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él tiene el poder, hermanos. Él venció principados y potestades en ese lugar. Ahí fue vencida la muerte, hermanos, y con poder el Señor ascendió a los cielos, hermanos, para que todo aquel que Él clame
el Señor va a estar presto a su oído. Porque ya no vamos a ser más una criatura, sino un hijo de Dios, cuando lo buscamos con un corazón arrepentido, hermanos, y con esa necesidad que queremos, hermanos, ver cosas maravillosas y bonitas como estos jóvenes, hermanos. Porque ustedes como padres no van a entregarle a cualquiera a sus hijos, hermanos. No van a entregarle a cualquiera a su hija, hermanos, sino que van a luchar por saber con quién van a pasar su vida, hermanos. El Señor, hermanos, si está haciendo su obra en sus hijos, si está haciendo su obra en usted, en mí, ya nos dio un trabajo, ya nos dio un hogar, ya nos dio unos hijos, hermanos, ya nos ha dado tantas cosas que solamente el Señor nos puede estar en paz, hermanos. No hay necesidad de tener riquezas. Hay muchos ricos, hermanos, allá afuera. Hay muchas casas, en mansiones, en lujosos, viviendo en una miseria total, en una soledad total, hermanos. Este es el día que Dios hizo para salvación. Este es el día que Dios hizo para ponernos a cuentas con Él. Y esta es la hora, hermanos, en que Dios le está hablando a usted y a mí en nuestro corazón. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Porque es tu palabra, Padre Celestial, la que cambia, Señor. Porque es tu palabra, Señor, la que nos hace, Señor, no ser superiores, Señor, no ser inferiores a nadie, Señor, sino simplemente, Padre Celestial, diferentes, mi Señor. Gracias, Señor, por esta vida, Señor, que nos das en esta tierra, Señor, porque contigo somos más que vencedores, Padre Celestial. Gracias por tus palabras que nos llenan, Señor, todo, Señor, y en todos los aspectos de nuestra vida, Padre Celestial. Gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Así puestos de pie, hermanos. Por favor, busquen en sus Biblias el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23 y en el versículo 46. ¿Ya lo tienen? ¿Puede decir amén? Vamos a leer unidos. La palabra de Dios dice, Lucas 23, 46. Unidos, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, santificado sea tu nombre. Padre, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Señor, en esta tarde te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Señor, ayúdame, dame tu mensaje, Padre. Quita todo lo que pueda estorbar, Señor. Abre nuestros corazones, Padre, para estar atentos a tu palabra, para que, Señor, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Voy a tomar asiento, hermano, rápidamente. La última palabra de nuestro Señor cuando estuvo en la cruz. Mire, hermano, la palabra de Dios nos dice que la vida del cristiano es una vida de gozo, y es cierto. Pero usted y yo no debemos de andar tranquilamente en esta vida pensando que ese gozo, hablando de nuestra vida en esta tierra, va a ser para siempre. Ciertamente, en nuestra vida cristiana, en la navegación que llevemos, vamos a encontrar algún huracán, el huracán de las pruebas. Y eso téngalo por cierto, el Señor fue muy claro: en el mundo tendréis aflicción. Pero, gracias a Dios, ninguna prueba dura para siempre, como también ningún gozo dura para siempre, hablando de esta vida terrenal. Pero si usted y yo navegamos a la vista de la paz de las costas, tengamos cuidado, porque usted y yo podemos encallar también en los bancos de arena de la desesperación, en los bancos de arena del temor. Mire, vamos a la Escritura. La palabra de Dios dice que el Señor estaba en la cruz y el Señor hasta su último momento, ¿qué habló? Palabra de Dios. Usted puede buscar esta última palabra en su Biblia y la va a encontrar en el Salmo 35. En el Salmo 31, 5, la palabra de Dios dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. El salmista, el rey David, dijo esto.
Pero nuestro Señor Jesucristo tomó esta parte de la Escritura y le agregó, Padre. Qué bendición, aquí es la palabra clave, Padre, es la palabra de la resignación. Está diciendo el Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El rey David todavía no podía decir esto. Más aún, nuestro Señor pudo haber continuado y dicho la segunda parte, tú me has redimido. ¿El Señor necesitaba ser redimido? Por supuesto que no, pero Él podía haberlo dicho, podía haber dicho, yo los estoy redimiendo. ¿Por qué no lo dijo? Porque antes de la honra precede la humildad. Nuestro Señor hasta el último momento habló palabra de Dios. Cuando usted y yo hagamos esto, cuando todas nuestras conversaciones, cuando todo lo que hagamos, cuando todo lo que pensemos sea de acuerdo a la palabra de Dios, va a haber bendición. Y nuestro Señor, aún en el último momento de su ministerio en esta tierra, lo hizo. No dejó de hablar palabra de Dios, no dejó de ser congruente en todo lo que Él decía. Ahora, es la palabra de la resignación, porque Él está entregando, ¿qué tenía en ese momento? Ya estaba colgado en la cruz, entregó su espíritu, y esta entrega dice, encomienda, Padre, en tus manos encomiendo. Esta encomienda no es como cuando a usted le quitan algo, no es que alguien se lo haya robado, es voluntariamente. El Señor dijo, Padre, yo en tus manos encomiendo mi espíritu. Es como dejar el espíritu en custodia de nuestro Padre Celestial. Era el Cordero sin mancha, colgado en la cruz. Usted y yo vamos a tener cambios en nuestra vida. El Señor los experimentó. De estar en el cielo, vino a un pesebre. De caminar sobre las aguas, el Señor fue a quedar colgado a una cruz. Pero qué bendición, porque del sepulcro donde la muerte no pudo encerrarla, el Señor fue a su trono de gloria a interceder por usted y por mí. El Señor entendió que no iba al sepulcro. El Señor encomendó su espíritu a nuestro Dios Padre, porque el Señor regresaba a casa. Qué hermosa la figura cuando un hombre de Dios va a encontrarse con nuestro Señor y Salvador. Qué hermosa imagen cuando va a presentarse a dar cuentas ante la presencia del Señor. Antes, en mi niñez, yo escuchaba esta palabra. El hermano X, un hermano anciano, regresó a casa. Y entendíamos que había ido a la presencia del Señor. Entendíamos que había muerto. El Señor es lo que sabía. Y usted y yo démosle gracias a Dios, porque podemos decir, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, esto es el último momento de nuestra vida. Porque el Señor dijo en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Usted y yo podemos decir esto ya. El Señor ya dio el perdón, ya lo otorgó, ya hizo todo el sacrificio que se puede hacer. Y usted y yo, nuestra última emoción, si es que a la hora de nuestra muerte no podemos hablar, debería ser esta: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lo que usted y yo deberíamos de hacer. ¿Qué esperanza tienen las personas que no conocen a Cristo? Dice allá en Jeremías, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Lo que usted y yo debemos de hacer, ya lo sabemos, ya el Señor nos dio la pauta. Ejemplo del Señor siempre dándolo, y del apóstol Pablo diciendo, ser imitados de mí como yo de Cristo. El Señor, en el momento de su muerte en la cruz, se encomendó a Dios Padre. Dios quiera que estas puedan ser nuestras palabras. El Señor nunca dejó de usar palabra de Dios, ni cuando fue tentado, ni aún estando en agonía, ni en la cruz. Pero lo más hermoso, todavía hay más. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Usted y yo lo podemos decir. Y tercera, Dios no nos va a rechazar. El Señor fue muy claro: el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Dios Padre no nos va a rechazar tampoco. Porque el Señor dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos no os dará todo. Si no escatimó a su Hijo y lo mandó a morir en la cruz. Doctrina, no porque tuvo que, sino porque Él hizo, como ya dijeron todos mis hermanos, fue voluntario. Amén. ¿Cuál debe ser ahora sí nuestra última voluntad?
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando usted y yo terminemos el día con estas palabras, con este pensamiento, y lo iniciemos con ese pensamiento, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no nos puede ir mal. Vamos a tener la bendición de Dios. Vamos adelante porque el tiempo apremia. Y en la salvación siempre hay prisa. Ni usted ni yo sabemos si tenemos el mañana. Hoy es el día de salvación. He aquí el tiempo aceptable. Miren, debemos de orar al Padre así y Él no nos rechazará. No estemos tranquilos hasta que hayamos hecho esto. Dios tiene un propósito para usted y para mí. La palabra de Dios dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Más aún, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos acusará? ¿Quién podrá? Vamos a ponernos en pie en esta tarde. Amigo que me escucha, si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, déjeme decirle que el Salvador vino un día a morir en la cruz por sus pecados, los míos, pasados, presentes y futuros. El Señor vino a ser escarnecido, pero no le importó. ¿Sabe qué? Lo hizo por amor. Hoy podríamos hablar toda la tarde del amor de Dios, pero no alcanzaríamos ni siquiera a hacer una sombra, a describir una sombra de lo que este amor es. Por el contrario, es un amor que excede todo conocimiento. Pero sabe una cosa, Dios no quiere que lo entienda, Dios quiere que lo viva, Dios quiere otorgarle el perdón, Dios quiere darle un corazón nuevo, Dios quiere que pueda encomendarse a Dios. Vamos a orar en esta noche. La palabra de Dios dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque Padre, a pesar de cómo somos, Señor, tú nos amas. Padre, porque a pesar de dónde estamos, Señor, tú viniste a buscarnos. Padre, gracias porque un día mandaste a tu Hijo a morir en la cruz, Padre, pero no porque tuvo que, sino porque Él quiso, Padre. Gracias, Señor, por esta muestra de amor, por este amor que excede todo nuestro conocimiento. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración. Ahora, en esta tarde, yo quiero hacer una primera invitación. En esta tarde, si usted escuchó palabra de Dios en esta tarde, si Dios habló a su corazón, si el Espíritu Santo está tocando, es el momento de no endurecer nuestros corazones. Mire, la palabra de Dios dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la tribulación, yo no sé si usted viene en tribulación, ni la angustia, yo no sé qué es lo que a usted le pese o lo que a usted le angustie, ni la persecución, yo no sé de quién tenga usted miedo, ni el hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Déjeme decirle que todos hemos pasado por esta situación. Por causa del Señor somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero, pero tenemos a quien recurrir. ¿No le gustaría a usted en esta tarde tener a quien recurrir, venir a alguien a dejarle todas sus cargas y le quite ese peso del pecado que lleva usted cargando? No lo piense más. Gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, más que por 99 justos que no precisan de arrepentimiento. Es un gran acontecimiento porque hace que los ángeles den su alabanza, den la honra y den la gloria a Dios. Pero déjeme decirle que hay una honra, un canto más espectacular allá en el cielo, que es el de las almas redimidas. ¿No le gustaría a usted aceptar a Cristo y un día Dios mediante pasar a formar parte de ese coro de las almas redimidas? Un coro que de los ángeles no pueden igualar, un coro que ellos quisieran, pero la redención, la salvación no es para los ángeles, es para el ser humano. ¿Y sabe qué? Es gratuito. Dios los bendiga en esta tarde. Gracias, Padre, por lo que tú nos das. Gracias, Padre, porque tú eres quien mueve los corazones, Padre. Nosotros nada podemos hacer en nuestras fuerzas. Gracias, Padre, por esta bendición. Ahora en esta tarde voy a pasarle la oración a mi pastor para que haga la segunda invitación. Padre Santo, glorificado Dios sea tu Hijo en esta tarde. Si el mundo
te preguntaron, ¿por qué vino Cristo? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué un hombre tuvo que ir a Israel? ¿Por qué en la cruz? ¿Y por qué de esta manera? ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que Jesucristo vino a morir por los pecadores. Es decir, vino por toda la humanidad. Por cuanto todos hemos pecado, dice todos, dice su palabra. Por cuanto todos, es toda la humanidad. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra grosería, nuestra falta de amor hacia nuestro cónyuge, nuestra familia, nuestro poco amor hacia las cosas de Dios, es pecado. Dios vino por ti y por mí. La causa que Cristo vino a esta tierra es el pecado. No hay otra causa. Él sabía que la humanidad estaba perdida y caída en pecado. La naturaleza del hombre es hacia el mal. Cristo quiere cambiar las cosas. Cristo quiere que de ese pecado que destruyó el hogar sea un hogar de unidad. Cristo quiere que de esta mente embosada por las drogas, Cristo quiere dar un alma y un corazón cambiado. Por eso vino Cristo, a morir por los pecados de la humanidad. La pregunta es, ¿eres pecador? La Biblia dice que todos hemos pecado. Por cuanto todos hemos pecado, nuestro destino es el infierno. Dependerá de nosotros y nuestra fe en Cristo que haga cambiar el destino de nuestra vida y que tengamos un propósito realmente cuando recibimos a Cristo. Habrá alguien que jamás haya levantado su mano para recibir a Cristo y levante su mano y nomás baje y estaremos orando. Ya lo han hecho varios. ¿Por qué no es valiente? Dice que el reino de Dios es de fuertes y solo los valientes lo arrebatan. ¿Por qué no levanta tu mano y dice, Señor, yo necesito cambiar? Yo necesito ser diferente, pero no he podido. Lo he intentado, me he esforzado y sabes, no he podido. Tú no lo vas a poder hacer solo. Tú necesitas que Cristo gobierne tu corazón. Dios le bendiga. Habrá alguien que en verdad diga, Señor, sabes, ya no aguanto mi vida y mi condición. Solamente Cristo puede cambiar. ¿Habrá alguien que diga, yo necesito a Cristo? Padre, gracias por estos 7 varones, hombres de Dios, que han subido a este altar y han expuesto cada una de tus palabras y han dicho lo que tú nos has mandado a decir a través del Espíritu Santo. Yo más te pido y te doy gracias, que los guardes y gracias que los sigues guiando. Gracias por las hermanas y hermanos que han hecho posible esta hora. En el nombre de Cristo, gracias Dios por las almas que te han vendido. Amén. ¿Cómo decimos, hermanos, que predicaron fuerte? Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Saben una cosa, hermanos? Hay un tremendo trabajo detrás de todo esto. Vamos a salir a comer. Algunos hermanos trajeron algunos bocadillos para ustedes, pero vamos a hacer algo. Todos los que fueron invitados pasen a la mesa, todos, sin que nadie, todavía no, espérenme, porque viene lo bueno. Todos los que son invitados van a pasar a las mesas y van a acomodarse de este lado, el anexo está de aquel lado, todo este enorme espacio que hay de este lado, todo este campo, esa área, ahí pueden sentarse, ¿sí? Así es que Dios les bendiga. Dios bendiga el trabajo que hicieron cada uno de los predicadores, los que cantaron, el hermano que dirigió y todos los que bajaron las aguas del bautismo. Dios les bendiga. Antes de irme, porque ya tengo hambre, Gregorio Sánchez Hernández, nuestro hermano Gregorio, le pasan. Hermano Gregorio, ¿por dónde está? Hermana María del Consuelo Cruz,
y la hermana Juliana de la Sota Izaguirre. Son los 3 hermanos que bajaron las aguas del bautismo. Dios bendiga sus vidas. Entonces, hermanos, hermano Ulises, gracias. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios. Luego me pasan los nombres de los que aceptaron a Cristo y vamos a estar orando por ellos. Hermanos, el hermano Enrique concluye este servicio. Vamos a... ¿Cómo está ese gozo? Amén. ¿Cómo? Amén. Bueno, pues vamos a levantarlo, hermano Enrique, guíenos en un canto o en oración. En oración. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque has sido bueno, Señor. Gracias, Señor, porque en esta tarde te has manifestado grandemente, Señor. Y ahora, Señor, te pedimos, Señor, que tú seas con la ofrenda que será recogida, Señor. Cristo Jesús, te pedimos y te damos gracias. Amén. Vamos a entonar el canto.